Mira, cada día era un reto, debo decirlo, ¿no? Cuando tienes a un familiar preso, torturado, a toda tu familia desterrada por persecución por tu oficio, es decir, por ser periodista. ¿No? Imagínate que toda tu familia esté desterrada, algunos presos, algunos incluso con amenaza. Era un reto diario de mantener el foco en el objetivo, en lograr la democracia en Venezuela. Hoy, mientras estamos conversando, hay una oportunidad todavía de eso. Y la tenemos porque no hemos dejado de luchar, porque todos esos momentos difíciles los superamos. Mientras estamos conversando, hoy justamente se cumple un año de que yo llegué a Colombia desterrado de Venezuela. Es un momento duro, difícil, o sea, donde todo lo que has intentado, emprendido, lo dejas unos días atrás. Y digo unos días porque el día siguiente empezamos de nuevamente a trabajar por regresar, por ayudar a nuestra gente en terreno, por seguir creyendo. Pero de nuevo, el vivir en una dictadura, que es vivir, o lo que pretende la dictadura, que vivas con miedo a decir las cosas, con miedo a la libertad de expresión, con miedo a opinar es lo que pretenden ellos. Lo que también puedo decirte es que nunca nos permeó. Por eso estoy en el exilio, porque los enfrentamos siempre y lo seguimos haciendo. Hay varios factores. O sea, hay 17 años de movimientos prodemocráticos que no han logrado el objetivo. 17, no solamente Venezuela, Nicaragua, Cuba obviamente, Bielorrusia, en fin, la primavera árabe. Es decir, entonces, y no tiene nada más que ver con los factores internos. Hoy no hay incentivos a las dictaduras a abandonar el poder. Debe haber accountability, para utilizar una palabra en inglés, a la delincuencia, al crimen organizado, a la violación de derechos humanos. Creo que el mundo en sí mismo está buscando vías para esto. La democracia está en declive, tenemos que decirlo también. O sea, está bajo ataque, está amenazada. El debate hoy no es solamente ideológico, y me atrevo a decir no es ideológico. Es de derechos fundamentales, de la libertad contra el autoritarismo. Y ahí creo que está la repolarización en este momento real del mundo. Por eso cuando hablas de BRICS, por ejemplo, pienso obviamente primero en Rusia, pero también en China, que tiene un modelo abiertamente, un autoritarismo sui generis, pero autoritarismo claramente con el poder de Estado ejerciendo. Entonces eso creo que no es el modelo de ninguna manera a seguir. Brasil, India, que también forman parte de esto, bueno, tendrán que tomar una decisión de económicamente cómo se aproximan a una realidad que es China, pero a una amenaza también que es Rusia. Yo creo que el debate empieza apenas, pero las acciones tienen que ser tomadas y pronto. Precisamente hay un tablero que es parte del mismo, que es Venezuela, una influencia de Rusia, China, Irán, la presencia de grupos irregulares, el lavado de dinero, el tráfico de armas desde Venezuela, la presencia del narcotráfico y toda una población secuestrada por una dictadura, buscando ser libres, buscando enfrentar precisamente a todos esos males. Nuestro pequeño aporte en todo este entramado muy complejo geopolítico internacional es el mismo, es luchar por la democracia, es luchar por los derechos, por la libertad, de un sano relacionamiento y no a través de intereses oscuros como los de Nicolás Maduro. O sea, sigue siendo paradójicamente, pero sencillamente el mismo, seguir luchando por la democracia y la libertad. Debo ser sincero, muy negativo. Es decir, querer normalizar o relativizar una dictadura no da buenos resultados. El ejemplo más reciente precisamente es Rusia. Quisiera una aproximación económica del régimen ruso y vemos cómo terminó, cómo fue el desenlace de esto. Aproximarse ideológicamente o económicamente a una dictadura no es beneficioso. Entiendo las complejidades que eso representa para un país como Colombia. Flujo migratorio, presencia del ELN y la disidencia de la FARC en el caso de Venezuela, la balanza comercial, entre otras. Pero no se resuelve normalizando una dictadura, tampoco relativizándola. Se resuelve, de nuevo, logrando la democracia. Porque ninguna empresa privada va a volver a invertir en Venezuela con sus activos en riesgo o con la inestabilidad que genera, o peor aún, sin servicios elementales como la electricidad para poder generar producto o para poder agregar valor. Entonces, la aproximación ha sido muy negativa. Uno, difícil llamarle elección, debo decirlo con responsabilidad también, porque ya hoy tenemos 3 candidatos en un mes. La candidata electa en primaria, inhabilitada, que la inhabilitación ya es un exabrupto, es persecución judicial a la candidata electa. Intentamos con una segunda candidata, no la permitió la dictadura, con un tercer candidato que en este momento está inscrito. Entonces es una oportunidad para retomar nuestro derecho al voto, para tratar de
insistir y lograr una oportunidad de cambio en Venezuela, una transición pacífica. Y tenemos que insistir de nuevo en que se logre por esta vía. Ahora, tenemos la amenaza latente de la dictadura y la presencia de persecución, amenazas, por lo cual tenemos que llevar esto un día a la vez. O sea, de aquí al 28 de julio en Venezuela es mucho tiempo, les puedo decir. Sin duda, no en las elecciones, porque de nuevo no se pueden llamar elecciones, pero tengo profunda esperanza en lo que hemos hecho, en contrasentido, en contra de todos los obstáculos. Hoy todavía Venezuela tiene un candidato unitario inscrito, apoyado y avalado por todos los factores de la oposición y, más importante, la ciudadanía. Mucho más importante, la ciudadanía. Eso sin duda genera esperanza y también refleja a Maduro. También confesa el mismo Maduro, o confiesa, mejor dicho, el mismo Maduro, que es débil, que es vulnerable, que no tiene respaldo popular, que le tiene miedo al conteo, que solo iría algo robado, algo... entonces, mira, eso también es un mensaje muy claro. Y también lo tiene que escuchar el presidente Petro, tiene que escuchar también el presidente Lula. Maduro no tiene respaldo popular, él lo sabe, por eso amenaza y ataca. Así que hay buenas noticias, pero tenemos que nosotros insistir todos los días. No está garantizado el 28 de julio. Tenemos que trabajar en garantizar la posibilidad de una solución a través del 28 de julio. Fíjate que no lo llamo elección, porque ya no puede ser reconocido como tal, sino una oportunidad de una solución al conflicto en Venezuela. Mira, el que has visto hoy, por ejemplo, aquí, denunciar a la dictadura de Maduro, buscar alternativas, buscar elementos y herramientas para proteger a los que están en terreno, denunciar y poner a Maduro en su lugar como un dictador violador de derechos humanos, pero también poner a Venezuela en la agenda. También lo has visto en estas horas que hemos estado aquí. Hemos hablado de Venezuela, hemos hablado en cada esquina, en cada foro, en cada presidente, expresidente, ministro, senador, congresista de Venezuela. Poner a Venezuela en la agenda como una oportunidad de solución y no solamente como un problema, es parte del rol que estamos haciendo. Y por supuesto, lo básico, ¿no? Ayudar a nuestra gente en terreno, a nuestros equipos, promover la democracia, buscar aliados y mejores aliados a la causa, como lo hicimos en ese 2019. O sea, ese es el rol que puedo cumplir en este momento. ¿Cuál es el que quisiera cumplir? Estar en Venezuela, estar en el terreno, estar ayudando a nuestra gente, y ahí es que tenemos que nosotros insistir. O sea, la respuesta a eso es muy sencilla. ¿Qué debería pasar? Mira, justicia transicional, ¿no? Hemos hablado de los puentes de plata, hemos hablado de un acuerdo en Barbados, hemos hablado de la posibilidad de que se respeten los derechos y la integridad de todos los venezolanos. Es decir, nosotros no vamos a la revancha, ni a la persecución. Vamos a atender la emergencia humanitaria compleja, se va a atender la crisis migratoria, se va a atender la crisis de servicios básicos, de salud. La justicia, bueno, tomará tiempo recuperarla en primera instancia. Hoy la justicia está secuestrada en Venezuela. Tiene que haber justicia en Venezuela. Queremos una transición. Para una transición como lo que pasó, tenemos el ejemplo de Chile, tenemos el ejemplo de muchos otros países. Y no estoy hablando de impunidad, porque de nuevo hay víctimas, aquí hay reparación de daños que hacer también. Entonces, no hay una respuesta sencilla a esto, sino que a lo mejor que aproxime la solución. Y si Maduro quiere irse a vivir a Cuba, bueno, que se vaya a vivir a Cuba, por ejemplo. Si no se siente cómodo viviendo en Venezuela, porque el sistema de justicia venezolano hay que reformarlo completamente. Hoy está secuestrado por la dictadura. Entonces, no hay una respuesta sencilla, digamos, porque hay que evaluar el impacto en víctimas, el impacto en violación de derechos humanos, pero también en soluciones y posibles alternativas. Pero en concreto, si se quería vivir a Cuba, que se vaya. Estoy seguro que los venezolanos harían una vaca, como decimos en Venezuela, una colecta para que se vaya. Mira, primero ser felices todos, ¿no? Es decir, estoy seguro que incluso nuestros hermanos en Colombia, todos los países en el mundo democrático que están luchando o que están luchando por la democracia, va a haber primero un destello de felicidad y de luz, de que es posible recuperar la democracia. Y luego cualquiera que pueda estar al servicio de mi gente. Es decir, yo a mi edad fui presidente encargado de Venezuela, presidente del Parlamento, el más joven en la historia, diputado electo y reelecto, presidente de Comisión Permanente, jefe de la fracción de la Unidad, y estoy incluso innovando un rol de expresidente de Venezuela porque no hay muchos, no tampoco en este caso, así que lo mejor que puedo hacer para mi país es servirlo, es ayudarlo, es buscar opciones, es que se levante completamente, que sane
Incluso la recuperación venezolana no solamente son las carreteras, las autopistas, sino también sanar espiritualmente de todo el trauma que ha generado esta dictadura durante años. Así que donde pueda servir de mejor manera. Han negado la presencia del narcotráfico en Venezuela, han negado la tortura, negaron hace poco el asesinato de Fernando Albán y luego lo reconocieron. Es decir, estamos ante una dictadura, no podemos de ninguna manera creer nada de lo que diga Maduro. Es un aparato constante de propaganda y de mentiras reiteradas. Hay algo peor que el reconocimiento de la existencia del Tren de Aragua, que son sus consecuencias. Y la estamos viendo en toda la región, la sufrimos en Venezuela de alguna manera. Y ellos lo tienen que negar porque fueron promotores de la creación, no solamente del Tren de Aragua, sino de bandas armadas que denominaron en su momento zonas de paz. Pueden buscar esta información en las redes sociales, en internet está, que eran las zonas de paz, zonas de distensión que le otorgaba una especie de cogobernanza al líder negativo de la zona. Porque el Estado, Maduro, ante Chávez, no podían tener acceso a esos lugares porque lo cedieron de alguna manera, se llegaron a una especie de acuerdo con bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, que hasta financiaron en su momento para tratar de contenerlos. ¿Qué pasó? Que se les independizaron, básicamente. O sea, uno de los responsables de estas zonas de paz o de este crimen organizado transnacional es Nicolás Maduro, sin duda alguna. Mira, ahí el error es creer que una sanción es la herramienta para salir de una dictadura. No es así. O sea, una dictadura es una dictadura. Y las sanciones son herramientas para hacerlos responsables de sus crímenes y evitar, por ejemplo, que sigan robando dinero como Tarek El Aissami, o como Alex Saab, o como el mismo Maduro, ¿no? Que ellos mismos reconocieron el saqueo a la nación. Es decir, que la crisis alimentaria en Venezuela tiene que ver con lo que se robó Tarek El Aissami, con lo que se robó Alex Saab, que era el que importaba el alimento, por cierto, en nombre de la dictadura. Entonces, yo soy pro herramientas para ser responsable de las dictaduras y entender que no podemos cargar a esa herramienta únicamente de toda la solución. Es como si habláramos del periodismo y solamente la cámara hiciera el trabajo, ¿no? Eso es una herramienta para hacer buen periodismo o para transmitir mejor una idea o para comunicar información y la verdad, incluso si podemos hablar de la verdad, pero la construcción de ella, de las diferentes visiones. Entonces, igual pasa con la sanción. Es una herramienta para ser responsable de Maduro y estoy absolutamente de acuerdo con que hagan responsable a Maduro de sus crímenes y de sancionarlo cuidando los colaterales que puedan existir. Que el principal, por cierto, es lo que llaman el overcompliance, el sobrecumplimiento. No es el efecto de la sanción como tal, sino es el sobrecumplimiento de la sanción y también hemos trabajado en eso para minimizarlo, para mejorar la herramienta, para mejorar la objetividad de la efectividad de la herramienta. Y también como cualquier herramienta tiene un periodo de funcionamiento. Si tú sancionas a Alex Saab, pero después lo metes preso, esa herramienta cumplió su objetivo. Pero si tú sancionas a Alex Saab y Alex Saab crea a 3, 4, 5, 6 o 7 personas que hacían su crimen de lavar dinero, entonces no es a Alex Saab que tienes que sancionar, es a la cadena que genera. Y eso necesita inteligencia, recursos, seguimiento, horas hombre de trabajo. Entonces, como cualquier herramienta, hay que ir afinándola, hay que ir mejorándola y compaginándola con ¿qué? Presión diplomática, movilización interna, elecciones, convocatoria de elecciones que no las podemos llamar de esa manera en Venezuela, pero es la oportunidad de movilizarnos con, por ejemplo, la Corte Penal Internacional que debería ser más eficiente. Ojalá la Carta Interamericana de Derechos Humanos la pudiéramos cumplir. Cuando hablamos de sanciones, obviamos o dejamos de hablar nada más y nada menos de la Carta Interamericana de Derechos Humanos. No puede seguir siendo poesía la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que ser una herramienta para prevenir delitos, crímenes y no solamente narrarlos, que no sirve que se narren, porque se denuncia, porque se mantiene la voz, porque no revictimizas a la víctima. Pero de nuevo, no carguemos o sobresaturemos a una herramienta exclusivamente de toda la solución. Lo mejor para Latinoamérica es fortalecer sus relaciones y ser un socio, no un dependiente, no un influenciado, sino ganar propia influencia. Y no se gana simplemente cambiando uno por otro. O sea, y de nuevo, el mejor aliado que ha tenido Latinoamérica en tiempo es Estados Unidos. Hoy debemos ir a una sana relación, una sociedad. Pero también depende de Latinoamérica. La inestabilidad en la región
no nos ayuda como solución. También tenemos que ser autocríticos de lo que pasa en la región, es decir, lo que pasa en Venezuela, cómo influyó el dinero venezolano, por cierto, en desestabilizar la región, hoy apoyados por Rusia también principalmente e Irán. China con una influencia económica también, una gran deuda que tenemos con ese país que fue el mecanismo de aproximación que dieron. Entonces, lo mejor que puede pasar para Latinoamérica, más allá del relacionamiento, es fortalecer su influencia y se logra con estabilizando la región, con democracia, obviamente fortaleciendo nuestras opciones. Hay un gran reto que es obviamente el tema migratorio. Creo que el presidente Duque fue un campeón, o sea, en liderar todo lo que es el trato humano precisamente a migrantes y refugiados, otorgando TPS para poder facilitar su inclusión en la fuerza laboral. También beneficia a Colombia indirectamente con todo lo que tiene que ver no solamente con la fuerza laboral, sino también impuestos, también todo lo que es la participación en sociedad. Creo que es un gran ejemplo de lo que ha hecho Colombia con esto y humanamente, debemos decirlo, también Venezuela como somos pueblos hermanos. Una cosa beneficiosa de la población, aunque hemos visto algunas expresiones de xenofobia, mayoritariamente no en Colombia, por cierto, es en el país que menos, porque culturalmente nos parecemos mucho, porque hablamos el mismo idioma y eso minimiza las barreras, digamos, de encuentro o choque cultural. A veces es distinto a lo que vemos en otras partes del mundo, que la adaptación cultural, el choque cultural también es adicional al migratorio, ¿no? Entonces, esa parte en Latinoamérica, por ejemplo, se minimiza mucho y ayuda. Y por supuesto agradecer a los colombianos, que ya tienen un amigo venezolano, que ya comparten en su comunidad, que han visto cómo trabajan, cómo emprenden, y estoy seguro que eso en el futuro inmediato nos va a ser muy beneficioso para no solamente las relaciones Colombia-Venezuela, sino regionales, porque ya Venezuela recibió una gran oleada de migración colombiana en su momento, por lo cual también somos tan cercanos, nos encontramos fácil, pero esto puede llegar definitivamente a relacionarnos de manera muy nutritiva.